No se te escucha, Jonathan. Hola Javier, ¿me escuchas? Hola. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ya. Buenas noches. Eh, el día de hoy voy a presentar el tema neumonías intersticiales, una manera genérica de lo que es las neumonías intersticiales. Los objetivos de la charla van a ser, primero, revisar la actualización del 2025 de las neumonías intersticiales, eh, mencionar los signos radiológicos principales en las neumonías intersticiales, reconocer los patrones de neumonías intersticiales, hablar un poco de lo que son la fibrosis pulmonar progresiva, que puede estar dentro de cualquier patrón de neumonía intersticial. Es importante mencionarlo en los informes tomográficos. Y también hablar un poco también de qué debemos de informar en una tomografía, en este caso en un paciente con sospecha de una neumonía intersticial. Bien, el concepto de neumonías intersticiales van a ser, se puede decir neumonías intersticiales o también llamado enfermedades pulmonares intersticiales. Es válido las dos terminologías. Actualmente se prefiere llamar neumonías intersticiales. Son un grupo heterogéneo de enfermedades, más de 200 enfermedades o patologías que afectan el intersticio, ya sea por un componente inflamatorio o fibrótico o fibrosis. Esto es muy importante a la hora de describir los hallazgos en tomografía. Debemos de describir si si el componente de lo que estamos evaluando es inflamatorio o tiene un componente fibrótico, ya que esto va a cambiar mucho la terapéutica, tanto el diagnóstico como la terapéutica de los pacientes. En esta época ya la tomografía es el principal biomarcador tanto para la enfermedad como para los diagnósticos de enfermedades intersticiales. El rol del radiólogo ha evolucionado mucho desde como antes, de una simple descripción donde se mencionaban solo alteraciones intersticiales de aspecto inespecífico a generar los patrones de estratificación. Eh, Voy a hablar un poco de lo que es la nueva actualización de la guía de neumonías intersticiales, algunos cambios que ha habido. El principal cambio que ha habido sobre las neumonías intersticiales es que se ha catalogado o se ha subdividido en dos grupos, los que son los patrones intersticiales y los patrones de relleno alveolar. ¿Se visualiza el cursor? Quiero ver si logra visualizar el cursor. Sí, Sí, ahí. Bien, entonces, y patrones de llenado alveolar. No así había sido en las guías de 2013, donde solo hablaban de neumonías idiopáticas, ¿no? Tanto neumonías idiopáticas agudas como crónicas. El otro concepto que ha cambiado en nuestra nueva guía son las nuevas terminologías. Ya no se utiliza lo que es la neumonía, el patrón de neumonía intersticial usual, sino ahora se debe de llamar el daño alveolar difuso. Es decir, cuando informemos una tomografía, si vemos un patrón de daño alveolar difuso, debemos de poner en la conclusión con esta terminología, ya no como neumonía intersticial aguda. Otro término nuevo que ha aparecido en la nueva guía del 2025 es la neumonía intersticial bronquiolocéntrica. Esta neumonía intersticial bronquiolocéntrica es un patrón normalmente fibrótico que afecta a los lóbulos superiores y tiene un componente más bronquiolar. Por eso se ha agregado esta terminología, porque antes lo catalogaban como neumonías por hipersensibilidad, pero ahora en los patrones ya se indica que debemos de catalogar como neumonías intersticiales bronquiolocéntricas. Es decir, hay que estar más o menos sospechar en los hallazgos, como vamos a ver en las imágenes, y ponerlo en la conclusión, este patrón de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, porque nos da algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Como la neumonía por hipersensibilidad o otras de exposición también. Entonces es importante este nuevo patrón que está en las nuevas guías.
Y el otro tercer nuevo, o bueno, el nuevo término que debemos de hablar ya nosotros como radiólogos es la neumonía alveolar macrofágica, que antes se llamaba la neumonía intersticial descamativa. Ha cambiado el nombre debido a que la histología de este patrón no es por una descamación de los neumocitos de las paredes alveolares, sino es por una acumulación de macrófagos. Básicamente es por el hallazgo histológico. Entonces, ahora debemos de decir una neumonía macrofágica alveolar cuando sospechemos, antes llamada la neumonía descamativa, ¿no? Intersticial. Esos son los nuevos términos que han aparecido en el nuevo artículo del 2025 y han englobado todas las enfermedades, tanto las primarias o las idiopáticas como las secundarias, en un solo cuadro. Antes solo mencionaban las idiopáticas, no hablaban nada de lo que es la secundaria, ¿no? Que se ha visto que en los estudios siguientes de las tomografías o cuando reevaluaban a los pacientes, veían que había también, o encontraban la causa secundaria, ya sea una colagenopatía, ¿no? O un problema de exposición del paciente. Entonces, se ha agregado en el cuadro lo que son tanto las idiopáticas como las secundarias en un solo cuadro para poder llegar al diagnóstico del paciente. Esos son los tres cambios importantes que tiene la nueva guía de neumonías intersticiales. Quiero cambiarme. ¿Qué cosa? Ahí. Bueno, ya, X, o sea, X. que pase la página de X. Ah, ya. Bien, luego en la guía nos hablan de que la tomografía ya tiene un factor preponderante en lo que es el diagnóstico. Sí o sí nosotros tenemos que poner en las conclusiones de nuestros estudios el patrón que ya sea una neumonía intersticial usual, una neumonía no específica o la nueva llamada neumonía intersticial broncolecéntrica. Es decir, de acuerdo al patrón que nosotros informemos en la conclusión de nuestros hallazgos, va a ser la discusión multidisciplinaria. Es decir, tenemos que catalogar sí o sí algún patrón en nuestros informes de tomografía. Y lógicamente también debemos de hablar en nuestros informes de la distribución, ya sea si es una distribución, en este caso craneocaudal, ya sea si predominan en los lóbulos superiores o en los lóbulos inferiores, siempre describirlo, también en la distribución axial, si es periférico o es peribroncovascular, siempre también describirlo en nuestros hallazgos, ¿no? Si predomina más periférico o peribroncovascular, y hablar de algunas otras signos que podemos encontrar asociados en nuestros informes de tomografía. Igual también para el desorden de relleno alveolar, donde también nos hablan de la distribución y hablar de las densidades. Bien, tenemos que hablar un poco de la anatomía del lobulillo pulmonar secundario para poder explayarnos en lo que es los signos radiológicos. Ya sabemos que el lobulillo pulmonar secundario es la unidad funcional y anatómica básica del pulmón que se puede ver por tomografía y que está descrito que está dividido por los septos interlobulares, y en el medio vamos a tener lo que es el bronquiolo terminal y las arteriolas, pasando por el medio del lobulillo pulmonar secundario. Y por la periferia, adyacente a los tabiques interlobulares, vamos a tener las venas y los vasos linfáticos. Eso debemos de saber para cualquier patología que afecte cualquiera de esas estructuras, se va a representar en la tomografía. Lógicamente, cuando tenemos una tomografía normal es un poco difícil encontrar los lobulillos pulmonares, pero cuando ya tiene una patología el paciente es más sencillo encontrar el engrosamiento del intersticio interlobular. Bien, le he dividido los signos radiológicos generales, tanto inflamatorios como de fibrosis irreversible, debido a que, como vimos en la primera diapositiva, tenemos que catalogar, tenemos que describir en nuestros informes si tenemos un componente inflamatorio netamente o tenemos ya un componente de fibrosis irreversible.
Esto es para que el médico sospeche de que va a ir bien en el tratamiento si tiene un componente inflamatorio o si ya tiene un componente de fibrosis irreversible que probablemente pueda limitar la progresión o detenerlo, ¿no? Pero no curarlo como es así cuando encontramos algunos signos radiológicos inflamatorios. Las reticulaciones y el vidrio esmerilado lo he puesto aparte debido a que las reticulaciones es un poco inespecífico. Hay que ver bien las imágenes para definir si es unas reticulaciones de un componente inflamatorio o es un componente ya fibrótico, donde vamos a ver ya septos gruesos irregulares que distorsionan el parénquima pulmonar. Y el vidrio esmerilado también puede ser agudo o puede estar dentro de la fibrosis irreversible. Estos son dos signos que tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de informar las tomografías. Bueno, el signo radiológico que todos conocemos es el signo de bueno, la consolidación, donde es una opacidad que aumenta la atenuación del parénquima pulmonar, que oscurece los vasos, ¿no? Que puede tener broncograma aéreo, en este caso no tiene broncograma aéreo, pero es mal definido y respeta las fisuras y es segmentario. Podríamos catalogarlo como un signo de consolidación a nivel de la língula en esta tomografía de tórax. Otro signo que tenemos que tener en cuenta es el atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo es muy importante describirlo o sospecharlo en una tomografía en expiración. Lógicamente que el atrapamiento aéreo sí o sí lo tenemos que valorar en expiración. Por eso, cuando estamos sospechando en un paciente que probablemente tenga atrapamiento aéreo en una tomografía, debemos de describirlo en la conclusión. Si vemos que hay áreas de alteración parchadas de diferentes densidades, como en la tomografía superior, vemos que hay áreas de atenuación parchadas de diferentes densidades, asociado a disminución del calibre de los vasos en esas zonas que son más hiperlúcidas, tenemos que sospechar que estamos ante un patrón estamos ante un patrón de atenuación en mosaico y pedirle una TC en expiración para definir si es un atrapamiento aéreo o es una patología vascular. Es decir, si yo tengo un paciente que tiene un patrón de atenuación en mosaico y quiero saber si la patología es bronquial, necesariamente tenemos que hacer una TC en expiración. ¿Y qué nos va a dar la TC en expiración? Nos va a marcar más las áreas donde son más lúcidas, hiperlúcidas o más negras, nos va a marcar más. Es decir, que la patología está a nivel bronquial. Eso nos traduce el atrapamiento aéreo, que solo lo podemos evaluar en una TC en expiración. Es por eso muy importante cuando sospechemos de un patrón en la atenuación en mosaico, pedir una tomografía en expiración en estos pacientes. O sugerir en todo caso, ¿no? El otro signo, ya hablamos del componente fibrótico, es la panelización. La panelización, el concepto es claro, donde nos dicen que son quistes agrupados en los espacios subpleurales, que pueden medir entre 3 a 10 milímetros, pero va a variar mucho en cuanto a la patología. Hay incluso quistes del doble, o sea, de 20 milímetros, que pueden ser áreas de panelización. El concepto es que tienen que ser apilados en espacios subpleurales y que se distribuyen a nivel central, o que se vayan hacia nivel de periférico a central. Pero ya en los últimos artículos nos dicen que podemos, ya en un radiólogo que ya está entrenado, podemos definir una panelización incipiente cuando tenemos al menos 3 quistes continuos a nivel subpleural. Lógicamente no tiene que haber espacios normales a nivel subpleural. Si son continuos y son subpleurales, podemos decir que es una panelización incipiente en un paciente con sospecha, ¿no? de neumonía intersticial usual. Como en este caso, ¿no? Podríamos decir que acá vemos unos quistes aéreos agrupados continuos a nivel subpleural. Acá son más de 3, lógicamente, pero podríamos estar diciendo ya de que tenemos una panelización incipiente en este paciente, en el informe tomográfico. Y la panelización exuberante tenemos que mencionar cuando veamos estos quistes
de mayor tamaño, que abarcan casi todo el segmento basal del pulmón, tenemos que mencionar en nuestros reportes como penalización exuberante, ya que esto le orienta al clínico que podríamos estar hablando de una patología reumatológica asociada en estos pacientes. Otro signo importante que debemos de describir es la bronquioliectasia por tracción en paciente. Este es un signo inequívoco de fibrosis pulmonar. Sí o sí hay que tener cuidado cuando mencionemos bronquioliectasia de tracción porque tiene que ser en un parénquima donde haya fibrosis, es decir, haya engrosamiento reticular, interlobular, irregular, engrosado. Inclusive puede haber áreas de opacificación en vidrio esmerilado asociados. En este contexto podríamos decir bronquiectasia de tracción. Hay veces que he visto algunos informes que ponen bronquiectasia de tracción, pero en este caso no se ve que esté asociado a áreas de reticulación. No hay que mencionar bronquiectasia de tracción porque estamos hablando de que esto ya es un componente fibrótico irreversible. Entonces, también en nuestros informes hay que ver que sea bien descrito este término de bronquiectasias o bronquiectasias por tracción, ¿no? Y se define como la dilatación bronquial irregular de sus paredes, lógicamente porque hay tracción de la reticulación adyacente y que se dirige hacia distal siguiendo las líneas pleurales, las líneas de los fisuras. Otro concepto que debemos de llevarnos es la pérdida del volumen. La pérdida de volumen tenemos que poner siempre en nuestra descripción de tomografía, debido a que esto nos traduce que hay un componente fibrótico asociado a las opacidades reticulares. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo donde vemos una tomografía normal, donde vemos la cisura mayor que está por delante o a nivel de la cúpula diafragmática. Ese es el lugar donde debería estar la cisura mayor. Pero en un paciente ya con neumonía intersticial y con componente fibrótico, vamos a ver que las cisuras ya no están a nivel anterior o paralelo o a nivel de la cúpula, sino ya están más retraídos a nivel posterior. Incluso vemos unas irregularidades de las paredes de las cisuras. Eso es importante verlo en nuestras tomografías para corroborar de que es un patrón fibrótico en los pacientes que evaluamos. Acá tenemos unos cortes axiales donde vemos la cisura mayor regular y que están traccionados hacia posterior, que lo vemos mejor en la tomografía sagital, en un corte más o menos en la parte media del pulmón derecho, donde vemos la cisura menor y la cisura mayor traccionada hacia inferior, porque normalmente la cisura debería de ser un trayecto craneocaudal de manera oblicua. En este caso vemos una cisura traccionada hacia inferior, que nos estaría indicando que hay una pérdida de volumen del pulmón por fibrosis. Como les expliqué, les estaba diciendo del vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es un patrón, podemos verlo en fibrosis como en el patrón celular. Si vemos unas opacidades en vidrio esmerilado, es decir, que son aumento de la atenuación por debajo de la densidad de los vasos, es decir, que no oscurece los vasos, vamos a informar como opacidades en vidrio esmerilado mal definidos, en este caso asociado a un engrosamiento del intersticio. No es irregular, es un poco liso el engrosamiento. Entonces lo que predomina más no es la fibrosis, sino el componente inflamatorio. Entonces acá debemos de informarlo como unas opacidades de tipo inflamatorio, opacidades en vidrio esmerilado de tipo inflamatorio. No así en un paciente que tiene fibrosis asociada, es decir, acá por ejemplo vemos que tiene un patrón reticular asociado a bronquiectasia de tracción con opacidades en vidrio esmerilado. Pero esas opacidades en vidrio esmerilado no son de componente inflamatorio, sino es un componente fibrótico, debido a que ya este pulmón ha disminuido de volumen y al disminuir de volumen aumenta su densidad. O también ya no hay pasaje de oxígeno, por lo tanto también disminuye su densidad en estas zonas. Entonces hay que tener en cuenta eso para describir si este virus esmerilado es netamente fibrótico o es del componente de inflamatorio. También el vidrio esmerilado asociado al patrón fibrótico es porque hay un engrosamiento del intersticio intralobular que no lo vamos a ver
traducido en la imagen, solo vamos a ver como un patrón en vidrio esmerilado, pero a tener en cuenta eso en los informes de tomografía. También podemos tener vidrio esmerilado en un paciente con pulmón sin patología. Eso es muy frecuente cuando vemos a los pacientes que informamos y vemos unas opacidades en vidrio esmerilado, en áreas de declive, ¿no? En los pulmones, sobre todo a nivel posterobasal, que podría ser o podríamos sospechar de una enfermedad pulmonar intersticial incipiente, que le dicen, ¿no? O alteraciones del intersticio, anomalías del intersticio de aspecto no fibrótico, pero cuando le hacemos una tomografía de cúbito prono, vemos que desaparecen ese vidrio esmerilado, es decir, solo era por, en este caso, mayor sangre, se puede decir un modo coloquial, en esas zonas que aumenta la densidad de esas áreas de declive, ¿no? Entonces, en un paciente con sospecha de neumonía intersticial, o el médico está sospechando de una enfermedad intersticial, y vemos esas opacidades, podríamos sugerir un ATC de prono para descartar totalmente que no sea unas anomalías intersticiales incipientes en estos pacientes. Otro signo que debemos de tener en cuenta siempre son las reticulaciones. Ya las reticulaciones normalmente en un patrón fibrótico vamos a ver las que son irregulares, son gruesas. También vamos a ver que tiene un componente intralobular, como en esta imagen del lado derecho. No así en una reticulación, cuando ahí tenemos engrosamiento del intersticio interlobular, que son lisos y delgados, vamos a definir que no es un componente netamente fibrótico, puede ser un componente inflamatorio, y por eso es muy importante definir bien si el engrosamiento del intersticio interlobular es liso o irregular o grueso, para descartar que no sea un componente fibrótico de un inflamatorio. Y hay un concepto que también que debemos tener en cuenta, porque hay a veces unas imágenes de por tomografía que vemos que tienen unas reticulaciones perilobulares. Son como unos engrosamientos en este caso, de la parte interlobular, pero adyacente se dice que tiene como unas consolidaciones del espacio del intersticio interlobular, que se traducen con estas imágenes. Normalmente se ven en las neumonías organizadas, pero debemos de describirlos si los vemos. Bien, las lesiones quísticas también hay que tenerlas en cuenta. No está dentro de lo que estábamos hablando del componente inflamatorio o fibrótico, pero siempre cuando vemos lesiones quísticas, las lesiones quísticas se definen como espacios aéreos que no tienen, que son netamente de aire. Lo contrario del enfisema centronuclear, donde sí vamos a ver, lógicamente, disminución de la atenuación, pero vamos a ver un componente central, ya sea aumentado de densidad, como vemos en el lado del enfisema centronuclear, donde vemos un componente central hiperdenso, que probablemente sea, o sea el bronquio, o sea la arteriola que está dentro. Entonces, esa es una manera de diferenciar tanto las lesiones quísticas del enfisema centroalveolar, ¿no? Las lesiones quísticas son netamente espacios aéreos, netamente hiperlúcidos, que solo tiene componente de aire. En cambio, los enfisemas sí tienen un componente asociado, ya sea el vaso o el bronquio adentro de los espacios que vamos a ver. Bien, ahora vamos a definir un poco qué son ya hemos hablado de los signos, ahora vamos a definir los patrones de neumonías intersticiales. A la cabeza, como siempre, nosotros debemos de descartar en todo paciente con sospecha de neumonía intersticiales, era neumonía intersticial usual, que ya el último consenso del 2022 nos habla de un patrón new definitivo, un patrón new probable y un patrón new indeterminado. Vamos a definirlo brevemente, cómo son las características de cada uno y también excluir los otros diagnósticos alternativos. Bien, entonces ya hemos definido los patrones, los signos, ya en esta imagen, y los patrones alternativos en la otra imagen, como son en la atenuación en mosaico, los quistes, las consolidaciones y los micronódulos. Bien, primero, antes de definir la neumonía intersticial usual, tenemos que descartar los diagnósticos alternativos.
Es decir, cuando vemos una imagen en un paciente que nos pide por neumonías intersticiales y vemos patrón de atenuación en mosaico, o de repente en la TC en expiración vemos un atrapamiento aéreo, como en esta imagen, o vemos nódulos centrolobulares en vidrio esmerilado, o vemos consolidaciones, prácticamente descartamos que sea una neumonía intersticial usual y debemos de sospechar los otros patrones radiológicos. Entonces, una vez que descartamos todos los diagnósticos alternativos, vamos a definir lo que es la neumonía intersticial usual. La neumonía intersticial usual ya tiene algunos criterios diagnósticos que son el predominio subpleural y de las bases. A nivel craneocaudal tenemos que ver una heterogeneidad tanto temporal como espacial, es decir, tiene que haber áreas sanas de pulmón con áreas fibróticas. Y estas áreas de fibróticas tienen que tener componentes tanto, o sea, tiene que estar en una misma área, tiene que haber tanto componente de bronquiolectasias como reticulaciones asociadas, o sea, en un mismo parénquima patológico. Y tiene que ser, normalmente es a predominio basal, y tenemos que tener, lógicamente, lo que es panalización. Podemos poner panalización incipiente, es un término que podríamos discutirlo si vemos, como les expliqué, tres quistes agrupados a nivel subpleural. Es una posibilidad de poner panalización incipiente. Ahora, poner en la conclusión neumonía intersticial usual definitiva es un poco, salvo que sea un médico experto, catalogarlo así, yo soy la idea de ponerle solo panelización incipiente en la descripción y mandarlo a control de repente, ¿no? Este es un paciente que tiene un patrón intersticial usual definido, donde no tiene ningún antecedente, no tiene ninguna exposición en el estudio o cuando hubo el debate multidisciplinario, y que se catalogó como fibrosis pulmonar idiopática. El patrón probable no va a tener lo que es la panelización. Acá hay un ejemplo claro donde vemos el engrosamiento de intersticio interlobular e intralobular asociado a áreas de virus esmerilado. Como les dije, este virus esmerilado no es por componente inflamatorio, sino es por un componente de pérdida de volumen o del engrosamiento del intersticio intralobular, que no lo vamos a ver por tomografía. Si no hay panelización y hay broncolectasias y predominan las bases, subpleural, debemos de catalogarlo como una neumonía intersticial probable. A veces queda la duda cuando tenemos pocas bronquiolectasias por tracción. Entonces, cuando hay pocas bronquiolectasias por tracción, deberíamos de catalogarlo como indeterminado, según las guías. O sea, si vemos a escasas bronquiolectasias, todavía deberíamos de catalogarlo como neumonía intersticial indeterminado. Cuando ya vemos marcado bronquiectasias, ya podemos definirlo claramente como una neumonía intersticial pleural, porque esto va a marcar mucho el diagnóstico y la terapéutica del paciente, ¿no? Y la neumonía intersticial indeterminada, como su nombre lo dice, no está claro, no podemos ni decir que es un probable ni un diagnóstico alternativo, porque no encontramos otros signos radiológicos que nos descarte que sea una neumonía intersticial usual. Es decir, podemos tener un componente tenue de engrosamiento del intersticio interlobular subpleural, pero no tenemos claro si tiene una bronquiolectasia, como les expliqué, de tracción. Entonces podemos dejarlo como una neumonía intersticial indeterminada y esperar el control. De repente ya podemos ver mayor cantidad de bronquiolectasias y ya definir el patrón que va a marcar la terapéutica del paciente. Y claro, lógicamente, si no tiene un patrón subpleural basal, es difuso o predomina de repente un poco más en las partes anteriores o superiores, podemos catalogarlo también como neumonía intersticial indeterminada. Ahora, el nuevo término que les dije de la neumonía intersticial bronquiolocéntrica, esto ha aparecido debido a que la neumonitis por hipersensibilidad eh, generaba un diagnóstico erróneo debido a que lo catalogaban a veces como neumonitis por hipersensibilidad, pero de repente era por causas aspirativas o exógenas. Entonces ahora se prefiere decir el patrón de intersticial bronquiolocéntrica. Y este patrón intersticial bronquiolocéntrica, como su nombre lo dice, va a afectar lo que es el espacio peribroncovascular.
no va a ser tan subpleural. Vamos a ver que el engrosamiento va a ser, como vemos en la imagen del lado izquierdo, el engrosamiento va a ser peribronquial y reticular, que predomina más a nivel del peribronco vascular. Vamos a ver áreas de atenuación en mosaico, que nos ayudará mucho lo que es la fase expiratoria para poder aseverar que es un atrapamiento aéreo. Y más de predominio peribroncovascular, y en estos casos también debería ser más a predominio de lóbulos superiores. En este caso no era predominio de lóbulos superiores, pero sí vemos que es a predominio peribroncovascular las áreas fibróticas, que los podríamos poner en la conclusión como una neumonía intersticial bronquiolocéntrica para que ya en el diagnóstico multidisciplinario vean si es una causa por neumonitis por hipersensibilidad. Otro paciente de neumonía intersticial bronquiolocéntrica, donde vemos en la imagen superior izquierda, vemos el engrosamiento peribroncovascular en las zonas, mm, sobre todo superiores, y en las áreas basales también vemos que está respetado el espacio subpleural y está más afectado el espacio peribroncovascular. La neumonía intersticial no específica es un diagnóstico también que debemos de tener en cuenta, que se caracteriza porque tenemos que la neumonía intersticial no específica se caracteriza porque predominan las bases, respeta el espacio subpleural, puede estar asociado, es más a nivel peribroncovascular, como vemos en la imagen en el lado derecho. Cuando hay un componente inflamatorio, tenemos de describirlo como una neumonía intersticial no específica de tipo inflamatoria, como en el lado izquierdo, donde vemos unas opacidades en vidrio esmerilado de distribución basal, con, eh, con, respeto con respeto del espacio subpleural, muy patognomónico de lo que es la neumonía intersticial no específica. Y cuando vemos una fase fibrótica, vamos a ver ya bronquitis de aportación, mayor reticulación, y otro punto importante que tener en cuenta para diferenciarla de la neumonía intersticial usual es que el patrón es más homogéneo. La neumonía intersticial usual es heterogéneo, como le dije, en tiempo y espacio. En cambio, la neumonía intersticial no específica es homogéneo tanto en tiempo como en el espacio. El otro patrón que debemos de siempre tener en cuenta es la neumonía intersticial linfoidea. En este caso vamos a ver en el paciente, la tomografía, opacidades en vidrio esmerilado difusas, asociado a veces a reticulaciones finas del intersticio con quistes aéreos. Ese es el signo primordial que debemos de buscar en pacientes con neumonía intersticial linfoidea. Son los quistes aéreos para definir el patrón. Puede haber también áreas de atrapamiento aéreo, sí podría haber en las neumonías intersticiales linfoideas, que son menos comunes, están más asociadas a enfermedad de Sjögren o algunas inmunodeficiencias, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico de un paciente con HIV o de repente con esta alteración reumatológica, es mucho más fácil distinguir el patrón. A veces queda la duda, entonces, pero siempre tener presente que si vemos quistes, debemos de sospechar en neumonía intersticial linfoidea. Ahora, de componente, tenemos otro patrón en la neumonía organizativa, donde vamos a ver ya que va a predominar el vidrio esmerilado, normalmente peribroncovascular o periférico, en este caso ha sido más peribroncovascular, asociado también a opacidades consolidativas, de distribución difusa que tienen a ser migratorios si hacemos un control, de repente las opacidades consolidativas migran, nos ayuda mucho también para el diagnóstico de neumonía intersticial normalizada. Y el signo del atolón, que son esas opacidades focales en vidrio esmerilado asociado a patrón consolidativo periférico. Otro patrón que debemos de tener en cuenta siempre son las enfermedades intersticiales por bronquiolitis respiratoria. Esto va a ser, la sospecha va a ser alta cuando tenemos un paciente fumador, donde tenemos nódulos centrolobuliares en vidrio esmerilado que predominan en los ápices o en los lóbulos superiores, asociados a áreas de enfisema paraseptal. También en estos pacientes con alta sospecha deberíamos hacer una fase expirativa para demostrar que hay atrapamiento aéreo. Entonces, ante la sospecha de este patrón, deberíamos de sugerir que se le haga un ATC en fase expiratoria, ¿no? Ya sea en las conclusiones que hagamos. Y la neumonía
macrofágica alveolar, antes llamada neumonía descamativa, debemos de sugerirlo como neumonía macrofágica alveolar en el patrón, cuando hagamos las conclusiones. Es muy similar a lo que es la bronquiolitis respiratoria, pero ahora el virus merilá es mucho mayor en las bases y va a predominar en las bases, va a haber mayor componente de virus merilado y también va a tener una atenuación en mosaico y atrapamiento aéreo cuando le hagamos la TC respiratoria. Ya para terminar, lo que es la fibroelastosis pleuroparenquimatosa, es este engrosamiento del intersticio reticular en áreas de los ápices, en ambos pulmones, puede estar asociado a bronquiolectasias, pero lo que tenemos que ver es que solo está afectado los lóbulos superiores, ¿no? Ya son diagnósticos un poco de exclusión también. El daño alveolar difuso también es el nuevo término que debemos de señalar o de poner en nuestras conclusiones, ya no neumonía intersticial aguda, que se caracteriza por opacidades en virus merilado, difusas, mal definidas, puede estar asociados a áreas de consolidación en áreas de declive, puede haber engrosamiento interlobular o crazy paving también, pero es difuso y bilateral, ¿no? También entraría entre los diagnósticos de los patrones más comunes. El daño alveolar difuso tiene múltiples causas, ¿no? Debemos de ver la clínica, todo para descartar si no ha sido por una alteración o una sepsis, ¿no? De repente en estos pacientes. Importante la clínica, ¿verdad? Para saber si es para saber la etiología del daño alveolar difuso. Ahora, ya que hemos hablado de los patrones, quiero hablar un poco de lo que es la fibrosis pulmonar progresiva y por qué lo menciono, debido a que los médicos neumólogos están pidiendo mucho que pongamos en los estudios controles de estos pacientes con alteraciones intersticiales lo que es la fibrosis pulmonar progresiva. En este caso lo podríamos concluir como nuevas reticulaciones o aumento de bronquitasa de tracción o aparición de nuevas áreas de panelización, con lo que podríamos concluir que tenemos un paciente con fibrosis pulmonar progresiva, un patrón de fibrosis pulmonar progresiva en la conclusión. Debido a que para que tengamos un patrón de fibrosis pulmonar progresiva, se deben de cumplir dos de estos tres criterios, ya sea un empeoramiento de los síntomas respiratorios, que lo evalúa el neumólogo, también lo evalúa el neumólogo la evidencia fisiológica de progresión, con sus estudios de espirometría, y nosotros, por nuestra parte, deberíamos de valorar esas nuevas reticulaciones o este nuevo incremento de las bronquitasias, informarlo en la conclusión de los estudios controles, debido a que el médico con 2 de 3 puede ayudarle dándole algún antifibrótico al paciente y ayudarle a la sobrevida, ¿no? Entonces hay que indicarle en los estudios tomográficos o indicar si hay un incremento en las reticulaciones o un aumento de la progresión de las bronquiectasias, sobre todo en estos pacientes con componentes fibróticos, ¿no? Que hemos hablado ya en las distintas diapositivas. Sobre la cuantificación, no hay ningún método todavía actualmente que nos ayude a cuantificar, ¿no? Todavía no hay ningún software. Netamente es visual, es subjetivo. Entonces, normalmente se hace el criterio de los 3/3, se hace un barrido de la tomografía, se divide en 3/3 se divide en 3/3 y de ahí tienes que sacar, en cada tercio tienes que sacar cuánto de componente fibrótico tiene el parénquima pulmonar que has evaluado. De ahí se hace una media entre 6 y se puede catalogar el porcentaje de pulmón comprometido. La verdad que no está todavía indicado poner en los informes. Tal vez en la conclusión de repente poner, no sé, en grado leve, cuando es menos de 10%. Yo soy de la idea de poner de repente en grado leve, no así en moderado o severo, porque ya ahí sería ya más criterio o que lo evalúe solo un médico, ¿no? Si ya son varios, a veces puede haber un problema en cuanto a la valoración. Como es subjetiva, podría haber no habría unos acuerdos ahí en cuanto a la medición. Siempre evaluar, comparar con los estudios previos cuando nos piden un paciente con neumonías intersticiales y valorar el componente fibrótico, ¿no? De estas áreas como les expliqué. Menos del 10% hablamos de un compromiso leve. ¿Podríamos ponerlo? Sí, en los informes, yo pienso que sí.
Y ya hemos definido en cuanto, para tener un adecuado informe, el patrón, tenemos que definir el patrón dominante, la distribución, si es cráneo caudal, en la distribución axial, si es periférico, peribroncovascular, la extensión, de repente ponerlo, no sé si sería factible, y definir si tiene un componente fibrótico o inflamatorio que va a ayudar mucho al manejo del paciente, siempre describirlo en los informes. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Javier, por la exposición. Está completa. Bueno, es como menciona Javier, de repente empezar por la parte la parte final, Javier, de la elaboración del informe. Si puedes poner esa Bueno, diapositiva. Eh, la anterior, ¿Mm? anterior a esa diapositiva, la 40. Ahí, cuando tengamos alguna tomografía, siempre ver el patrón, como mencionó Javier, todo lo que sea neumonía intersticial, que tenemos que definir si es usual o no es usual, ver el patrón dominante, si es que va a afectar la parte subpleural con reticulaciones, ya como que nos va a orientar hacia la parte del NIU, ¿no? Pero si vemos que hay una zona eh, hipodensa en esa zona, como si fuese un delineado en la parte subpleural, y hay que pensar de repente la parte de una neumonía no usual, ¿no? Claro, también ver la parte si es una afectación homogénea, ver todo el pulmón, si hay un virus esmerilado difuso, homogéneo en todos sus componentes, ver que es un INE, ¿no? Pero si vemos reticulaciones que son, en un lado se ve más dominante, otra parte se respeta, en otra parte está más sutil, y ya también nos orienta hacia un NIU, ¿no? Y ver, como mencionó Javier también en las conclusiones, siempre pone de repente neumonía intersticial el patrón, si es patrón típico, o un patrón probable o un patrón indeterminado, ¿no? El típico más que todo por la presencia del área de penalización. Mm, Más que todo ese sería como un resumen general de todo, porque como mencionó Javier, son un montón de enfermedades que tiene presentación similar, ¿no? No sé si alguno tiene alguna duda o algún aporte. Buenas noches. Una consulta. En el caso de pacientes con enfermedades reumatológicas, o sea, las secundarias, ¿seguimos estructurando el informe con los patrones de distribución y extensión o ya tenemos que agregar o sacar algo de- del informe, ¿no? Javier. Mm, ¿en qué sentido? No entendí muy bien Por del ejemplo, si patrón. tengo los pacientes con Sjögren, como mencionaste, o pacientes Ujú. con artritis reumatoidea, o sea, ya cuando tenemos un diagnóstico que puede estar asociado con neumopatías intersticiales, entonces, ¿tenemos que seguir usando la clasificación de los patrones o hay que tener cierto cuidado o cómo sería la estructura del informe? A eso es mi pregunta. O sea, Ah, cuando ya hay la claro. posibilidad de que sean secundarios. Claro, en este caso, si tenemos un patrón de neumonía intersticial linfoidea, o sea, vemos las opacidades en virus esmerilado, los quistes, ¿no? La semilla intersticial, de repente, patrón de atención en mosaico, debemos de poner en la conclusión, ¿no? Bueno, patrón de neumonía intersticial linfoidea, y ya que tenemos la causa, debido probablemente en este caso, enfermedad de Sjögren o alguna patología que se asocie a esa enfermedad. O sea, hay causas que están bien asociadas al patrón. Entonces, si tiene una causa secundaria, lo más probable es que sea por por ese antecedente. Sí lo podemos concluir, sí Ujú. se puede. Bueno, en las reuniones a las que asistí, se menciona más que todo siempre ver la parte de la clínica, ¿no? Si es que tiene alguna enfermedad reumatológica de fondo, describir igual, ¿no? Describir el patrón de la enfermedad. Y claro, en la conclusión se puede poner, pues, si es que no estamos seguros, porque
ponerle linfoidea, pucha, es estar recontra seguro. De repente nos podemos guiar de repente a una enfermedad intersticial pulmonar no usual, probable relación a enfermedad de fondo, pues, si es que ya lo tiene, ¿no? Y de repente tiene estudios previos, pero la descripción, o sea, todo lo de arriba sigue con la descripción de siempre. De repente va a variar simplemente la impresión diagnóstica, ¿no? Ya, si es que hay una enfermedad de fondo, siempre hay que relacionar, probablemente relación a enfermedad de fondo, porque no todas las enfermedades autoinmunes dan el mismo patrón de afectación, ¿no? Pero sí podemos nosotros definir si es que es algo usual con las banalizaciones y las reticulaciones, o es un patrón en vidrio esmerilado difuso, ¿no? Dos preguntas. Hay una palabra que a veces usaban, que era, por ejemplo, la exacerbación. ¿Se usa? ¿Se puede seguir usando ese tipo de término? Y lo segundo era de que, ¿qué protocolo tomográfico se sigue? O sea, o ya podemos seguir usando el protocolo habitual de tórax. Sí, el protocolo básico bueno, de tomografía de alta resolución es mínimo que debe tener de 1 a 1,25 de grosor. O sea, menos de eso tiene que ser, porque si no, y bajo un algoritmo un algoritmo de alta resolución, ¿no? Se puede configurar de acuerdo al miliamperaje, ¿no? Y el kilovoltaje, pero básicamente es el grosor, ¿no? El grosor es lo que determina la visualización y lógicamente regular lo que es el amperaje y el kilovoltaje. Y sobre el otro, de las exacerbaciones, eso es un diagnóstico más que todo clínico, ¿no? Las exacerbaciones se definen como aquellos eventos que se produce en menos de un mes en el paciente. Nosotros podemos sugerirlo en el informe cuando vemos que vemos que predominan en las áreas de neumonía intersticial, lógicamente en un paciente con antecedente de neumonía, en este caso de neumonía intersticial usual, vemos que hay un predominio el vidrio esmerilado o de consolidaciones. Podemos sugerir que puede ser un evento agudo, pero de definir el término de exacerbación no deberíamos de poner en las conclusiones. El diagnóstico lo debe determinar el clínico de acuerdo a la evolución del paciente, porque es un empeoramiento de un mes, menos de un mes o sea, de menos de un mes el paciente debe empeorar. Entonces ya pueden ser por causas agudas, pero no podemos decir el término de exacerbación, salvo que tengamos una tomografía de menos de un mes, ahí sí podríamos definir el término de exacerbación. Si no, lo podríamos dejar con hallazgos de cambios inflamatorios agudos de repente, con sospecha de cambios inflamatorios agudos, podríamos concluir bien para que el médico lo tenga presente, ¿no? Creo que a Hassel ya le Después, dijeron para hacer los estudios en expiración. No sé si está Hassel por ahí. Creo que es para estudios selectos, ya creo, dirigidos. Los estudios de expiración se deberían de realizar o sea, el médico debería de sospechar una patología, ya sea de pequeña vía, ¿no? O alguna patología, no sé, si te pone en la descripción, no sé, una neumonía por hipersensibilidad o antecedente de fumadores, que está sospechando de la patología de vía aérea, el médico, al poner esos diagnósticos, nosotros podríamos realizarle una tomografía en expiración. Ahora, todos con sospecha de neumonía intersticial, en realidad no, porque algunos son con patrón restrictivo, sospecha de neumonías intersticiales usuales, donde no sería muy adecuado realizarle una tomografía por expiración. Salvo que en la tomografía que nosotros vemos como les expliqué en las imágenes, vemos un patrón de atenuación en mosaico, nódulos centroalveolares, o alguna causa que nos haga sospechar o engrosamiento de las paredes bronquiales que nos haga sospechar una patología de pequeña vía, podemos sugerir una expiración, ¿no? ¿Alguna duda más por algún aporte? Yo tengo una duda, buenas noches. Eh, ¿Tendría algún beneficio, pues, en aquellos pacientes que ya hay sospecha de enfermedad intersticial, pero no tiene indicación de una tomografía con inspiración y expiración, eh,
por esa duda, básicamente, que mostró sobre las áreas de perfusión que son mayores en el tercio inferior, realizarle una tomografía en decúbito prono, o sea, de primera intención. Técnicamente habría algún beneficio para no pedirle un control, ¿no? Con esas condiciones. O sea, un paciente con ya patología o sospecha por alteraciones en historia clínica, o es un paciente normal. Entonces es un paciente que envían de primera intención para un estudio por sospecha de patología intersticial, pero no mandan, no especifican si es inspiración, expiración, solamente dicen tratar patología intersticial, ¿no? Pero sí se Ya. ven opacidades subpleurales, sí se podría indicar, sí estaría indicado realizarle una TC de prono para descartar que no sea en este caso, una anomalía intersticial incipiente, ¿no? En las áreas subpleurales, que se traducen como vidrio esmerilado. Sí, 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 sí deberíamos de realizarle una TC en prono, ¿no? En el control de repente sugerirle. Y como primer estudio, no. O sea, como primera tomografía, como tomografía basal, por decirlo así. No, porque no sabemos cómo, o sea, qué nos vamos a enfrentar, porque básicamente es para descartarlas si en esas áreas de declive hay solo tenues opacidades, pero de repente nos encontramos que ya tiene un engrosamiento interlobular marcado, ya no sería dable, ¿no? Ese cuando ya tú ya has visto la tomografía y estás viendo que hay esas opacidades subpleurales, en el control de repente le podría sugerir que una se prono para descartar, ¿no? Que sea solo pulmón normal y no sean alteraciones incipientes, ¿no? Intersticiales. Gracias. ¿Alguna duda más por algún aporte? Bueno, creo que ya también por tiempo de hora. Agradecemos al doctor Astola por la exposición. Esperamos que haya sido para todos, para recordar un poco ese tema que es un poco dudoso siempre, pero siempre está para apoyar al doctor. Buenas noches con todos, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias, Javier. Bueno, no sé qué tipo. Gracias, Javier.